Durante más de 300 años, las personas de California han mirado hacia los picos nebulosos de las montañas de Santa Lucía y han avistado extrañas figuras altas de 3 metros de altura, mirándolos fijamente. Posteriormente, después de algunos momentos de ser avistadas, esas extrañas siluetas se desvanecerían a lo lejos. Estos misteriosos avistamientos darían origen al fenómeno de los Dark Watchers. Big Sur es una región muy poco poblada de California, donde las montañas de Santa Lucía emergen abruptamente del Océano Pacífico. El nombre Big Sur deriva de la denominación original española, el Sur Grande o el País Grande del Sur, que hace referencia a su localización al sur de la península de Monterrey. La zona ofrece vistas imponentes, lo que hace que Big Sur sea un destino turístico sumamente popular. La cordillera costera abarca en California hasta 640 kilómetros y está incluida desde 1983 en la Red Mundial de Reservas de Biosferas de la UNESCO. Sus imponentes vistas la convierten en un destino turístico popular que no solo atrae a deportistas y amantes de la naturaleza, sino también a diversos investigadores que buscan una respuesta al fenómeno de los Dark Watchers o vigilantes oscuros. Se cree que esas entidades residen en la ladera brumosa de Big Sur, en las montañas. Los primeros exploradores españoles y ganaderos mexicanos que vinieron después se refirieron a estas criaturas como los vigilantes oscuros. En los tiempos modernos llegaron a ser conocidos como los Dark Watchers. Los Dark Watchers son un grupo de entidades migratorias que han aparecido en el folclore de California durante los últimos cientos de años y supuestamente acechan a los viajeros a lo largo de las montañas de Santa Lucía. Aparentemente, son entidades o criaturas gigantes de más de 10 pies de altura, con una apariencia humanoide, que solo son avistadas durante el crepúsculo y generalmente se ven recortadas contra el cielo nocturno a lo largo de las crestas y picos de las montañas. Se cree que estos seres poseen una audición increíble y una vista impecable. También se cuenta que son inmunes a la detección de alta tecnología y prefieren solo revelársele a los viajeros o excursionistas que están equipados con elementos simples como sombreros y palos. Los cuentos sobre los vigilantes oscuros aparecen en diversos libros y también se pueden encontrar relatos personales de encuentros con estos seres en muchos libros sobre las famosas historias sobrenaturales de California. Muchas de estas descripciones hacen referencia a los escritos del ganador del premio Pulitzer, John Steinbeck, y al poeta Robinson Jeffers como fuentes literarias que mencionan a estas criaturas. En 1938, John Steinbeck vivía cerca de Monterrey, en el extremo norte de las montañas de Santa Lucía, cuando publicó su libro de cuentos titulado The Long Valley. Una de las historias incluidas en su libro es el cuento de Vuelo, que menciona específicamente a los vigilantes oscuros. Estos tenían autoridad en la zona en ese momento debido a que el poeta Robinson Jeffers, que también vivía en Big Sur, publicó el poema Tales consejos que me diste en 1937. En su poema, Jeffers describió a los Dark Watchers como formas que parecen humanos, pero ciertamente no lo eran, y los cuales era mejor ignorar. Posteriormente, Thomas, el hijo de Steinbeck, dijo que su abuela creía firmemente en los vigilantes oscuros. Él contaba una historia de su abuela, la cual en una ocasión dejó frutas y nueces donde se veían estas figuras humanoides. Al poco tiempo, al pasar de nuevo por el lugar, se percató de que ya no estaban ahí y en vez de eso, había unas flores. La abuela de Thomas aseguraba que una simple sombra no podía haber hecho eso. Steinbeck y Jeffers escribieron aproximadamente al mismo tiempo y en la misma región, y se inspiraron en las mismas tradiciones locales, lo que implicaba que alguna forma de tradición de los vigilantes oscuros era anterior a sus creaciones literarias. Posteriormente, investigando más a fondo, se encontraría que los relatos originales de los vigilantes oscuros se remontaban a los Chumash, una tribu nativoamericana, la cual ha vivido a lo largo de la costa central de California y entre las islas del Canal durante más de 13.000 años. Estos nativos de Chumash han incluido historia de los vigilantes oscuros en sus leyendas y tradiciones orales desde la era precolombina. Uno de los relatos más detallados de las creencias de los Chumash es la tesis doctoral de 1200 páginas
escrita en 1974 por Thomas Blackburn, que más tarde se publicaría como un libro llamado El Niño de Diciembre, un libro de narrativas orales de los Chumash. La fuente principal de Blackburn para escribir su libro sobre las creencias de esta tribu fue el enorme archivo recopilado por el lingüista y etnólogo estadounidense John Peabody Harrington entre 1912 y 1928, la cual incluía 111 narraciones orales de la tribu nativa. Los Chumash se referían a esas extrañas entidades como los Nunazis. Ellos creían que la Tierra, tal como la conocemos, era el mundo medio, la cual era una isla rodeada por un gran océano. El Sol y los otros cuerpos celestes serían parte del mundo superior. Todo lo que estaba abajo del mundo medio era llamado el mundo inferior. Entre los habitantes de este mundo se encontraban los Nunazis, los cuales eran descritos como animales monstruosos que llegaban al mundo medio por la noche y propagaban la mala suerte, enfermedades y otras cosas negativas. Aunque en las historias de los Chumash, esas criaturas no estaban solamente limitadas a formas animales, sino que también podían tener formas humanoides. Estos seres también eran avistados sobre las montañas, y se decía que atacaban a toda aquella persona desprevenida que se atrevía a pasar por las montañas. Actualmente, la zona se ha vuelto muy popular debido a la gran cantidad de reportes de avistamientos de estas extrañas entidades. Diversos investigadores han postulado diversas teorías para tratar de explicar estos avistamientos. Una de ellas habla acerca del fenómeno de la pareidolia, el cual es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen o figura, es percibido erróneamente como una forma reconocible, como cuando las personas ven caras en paredes, sombras con apariencias humanoides o incluso caras en la luna. Una explicación de este fenómeno conforma al funcionamiento del cerebro, que es descrito por Jeff Hawkins en su teoría de memoria-predicción. Este fenómeno es utilizado en evaluaciones psicológicas, como el test Rorschach. Los investigadores aseguraban que las sombras proyectadas por los árboles y oscurecidas por la niebla o la bruma eran retorcidas por nuestro cerebro en formas que parecían humanas. Otra posible teoría habla acerca del espectro de Brocken, el cual sería el resultado de una extraña peculiaridad de la ciencia que ocurre cuando las sombras, como las de un excursionista, se proyectaban sobre los picos de las montañas particularmente brumosas. Si el sol estaba detrás del observador, la niebla jugaba con la sombra, haciéndola parecer enorme y deformada. La sombra podía incluso alejarse cuando la niebla cambiaba repentinamente o se deshacía con la brisa. Sin embargo, otras personas hablan acerca de que estas extrañas entidades son reales y se encuentran acechando en las montañas de Santa Lucía desde hace cientos de años, asegurando que se trata de entidades malignas muy antiguas que vigilan la zona, a las cuales culpan de las misteriosas desapariciones de excursionistas y personas que se adentran en las montañas, las cuales no se percatan de su presencia hasta que ya es demasiado tarde. A pesar de no ser aparentemente agresivas, ni de saberse cuáles son sus verdaderas intenciones, el origen de los vigilantes oscuros continuará siendo un completo misterio. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Se tratará solo de un fenómeno natural que, distorsionado por nuestro cerebro, le da estas formas tan perturbadoras? ¿O acaso hay algo más acechando las montañas de California? Quisiera mandar un saludo muy especial a Miguel Ghost, a Diego Gamer Cab y a EO Ojeda, ya que no se pierden de nuestros videos cada semana. Dime qué opinas al respecto, déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.